En la palabra de Dios dice que Dios nos va a perdonar siempre y cuando nos arrepentamos de corazón, ¿no? Entonces, hayamos hecho cosas buenas o malas, al final Él es el que nos va a juzgar y nos va a poner en el lugar en el que tenemos que estar. Y es sorprendente que usted esté ahorita aquí con nosotros porque no existe la coincidencia, pero para mí, dice usted, si hay alguien que está orando por nosotros, por algo tenía usted que estar aquí. Carlos, Yesenia, mucho gusto y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, Yesenia, tú decidiste no salir en la entrevista, pero sí vas a contestar las preguntas. Juan Carlos y Yesenia, ¿creen ustedes que hay una vida después de la muerte? Y si es así, ¿qué creen que pasa después de que uno muere? Pues, no sé, yo pienso que sí hay una vida después de la muerte, porque pues se supone que el alma sale del cuerpo y según reencarna, no sé, a lo que yo sé puede ser un animal o alguna cosa. Okay. Y en tu caso, hija, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que sí hay una vida después de la muerte, de acuerdo a lo que pasó con Jesucristo. Pues sí creo que sí hay otra vida, pero no sabría decir qué es lo que pase después de. Ok, Juan Carlos, en tu caso mencionas de la reencarnación. Dices que consiste en que el alma puede reencarnar en algún objeto, en algún animal, etcétera. Una pregunta: antes de lo que hoy tú eres, Juan Carlos, que de alguna manera, al ser tú un ser humano, como lo eres hoy, en tu vida previa, debiste de haber sido algo muy bueno para que hoy encarnaras de esta forma, porque normalmente lo que la reencarnación dice es que de acuerdo a las cosas buenas que hayas hecho, es que reencarnas en algo mejor. Y si hiciste cosas malas, reencarnas en algo peor, o sea, como puede ser un animal, o puede ser un insecto, o incluso hasta una piedra. ¿Qué fue lo que hiciste que en tu reencarnación llegaste a ser lo que hoy eres? Pues no sé, puede que haya sido, no sé, algún animal en mi otra vida, podría ser. Ahora, ¿quién dicta si hiciste algo bueno, o quién decide si lo que hiciste fue suficientemente bueno para encarnar en un animal, o en una persona, o en una piedra, o en un árbol? ¿Quién define hacia dónde reencarnas? Creo que pues puede ser Dios el que te pone en el lugar que estás y te da los motivos, y creo que reencarnas en lo que Él quiere, en lo que tú has sufrido, en lo que has vivido, y pues puede ser eso, ¿no? Que pues te ponga el castigo, digámoslo así, conforme haya sido en tu otra vida. Ahora, Juan Carlos, el Dios en el que tú crees, que obviamente tú mencionas a Dios, ¿el Dios en el que tú crees es el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, o es otro Dios? Sí es. Bueno, te pregunto esto porque en la Biblia no se menciona nada acerca de la reencarnación. Eso más bien, la reencarnación son creencias hinduistas que vienen de la India, y son otro tipo de pensamientos, filosofías, ideologías, pero que no son basadas en la Biblia. Entonces, si tú crees en el Dios de la Biblia, ¿no crees que estás siguiendo una enseñanza que no es la correcta, y obviamente estás poniendo en riesgo tu eternidad por eso? Sí, pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero pues no sé, creo que todos siguen lo que es la Biblia, ¿no? Todos se guían por la Biblia, y pues hay diferentes pues puntos de vista, ¿no? Por eso la Biblia puede ser gente que es testigo de Jehová, y pues tienen diferentes puntos de vista hacia Dios y hacia sus dioses, sus creencias de ellos. Y pues yo me guío más sobre eso, que es Dios. Y pues... Fíjate, acabas de decir algo bien importante. La Biblia, la palabra de Dios, es una. ¿Qué es la diferencia? Las religiones y lo que cada una de ellas profesa, porque al final todas profesan y todas dicen tener la verdad. Ahora la pregunta: ¿quién tiene la verdad? Pues precisamente el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, habiendo tantas, entre comillas, verdades, porque todas las religiones dicen, los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad, los mormones dicen que tienen la verdad, los católicos dicen que tienen la verdad, todos claman su propia verdad. Pero cuando Jesús dice: yo soy la verdad,
¿quién crees que diga la verdad? ¿Él o las religiones? No, pues de hecho es Él, tiene que ser Él. ¿Y tu hija? Dios. Dios, ¿no? Jesucristo. Entonces, ¿a quién deberemos escuchar? ¿A las religiones o a Jesucristo? A Jesucristo. A Jesucristo. ¿Y tú a qué piensas que debemos de escuchar? Tiene que ser a Jesucristo. ¿Tú crees en el cielo y en el infierno, hija? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Quiénes van al cielo y quiénes van al infierno? No podría contestar esa pregunta porque solamente Dios es el que nos juzga y Él sabría quiénes son las personas o las almas que Él pondría en ese lugar. Por ejemplo, un asesino, un violador, un mentiroso, un fornicario, alguien que deshonra a sus padres, alguien que usa el nombre de Dios en vano, ¿deberá ir al cielo? No, en los mandamientos dice que no podemos usar el nombre de Dios en vano y es algo que es de Dios, que es un mandamiento que Él dio, ¿no? Entonces yo creo que no podría ir al cielo, pero al igual solamente Dios lo juzgaría. Y tienes toda la razón, Dios es el que nos va a juzgar. Sin embargo, Dios nos ha dejado el estándar, el espejo, donde podemos vernos a nosotros mismos y saber si efectivamente vamos a ir a la presencia de Él o vamos a estar separados de Él. Si hoy murieran, ¿ustedes están seguros de ir al cielo, Juan Carlos? Pues yo creo que no. Creo que nadie está seguro de ir al cielo. Creo que es voluntad de Dios. Más que no es voluntad de Dios y pues si hayas sido bueno o malo, pues creo que Dios te da la última palabra de saber si estás con Él o no. Ok, ¿y tú qué piensas, hijo? Yo pienso que pues lo que acabo de repetir, ¿no? O sea, que Dios es el que nos juzga y Dios ha dicho que, en la palabra de Dios dice que Dios nos va a perdonar siempre y cuando nos arrepentamos de corazón, ¿no? Entonces, hayamos hecho cosas buenas o malas, al final Él es el que nos va a juzgar y nos va a poner en el lugar en el que tenemos que estar. Ok, fíjate que yo pensaba exactamente igual que tú, hace 20 años, igualita, es decir, yo no me consideraba una persona buena, pero tampoco me consideraba una persona tan mala, es decir, yo decía, nunca he asesinado a nadie, nunca he robado, por ejemplo, un banco o algo por el estilo, entonces no he hecho cosas como que tan malas para merecer el infierno, pero aparte decía yo, pero también he hecho cosas buenas, he ayudado a los pobres, he sido un buen padre con mis hijos, he sido un buen esposo, etcétera. Entonces yo decía, pues ahí ando en medio, pero ya Dios se encargará de juzgarme. Igualito, así como ustedes lo acaban de decir, así pensaba yo. Pero estaba total y absolutamente equivocado. Y ahorita les voy a decir por qué. Y esa es la razón del mensaje que comparto. Los voy a llevar unos segundos a verse en el espejo de Dios para ver cómo los ve Dios y basado en ello, cómo creen ustedes que los va a juzgar. Pero antes de esto, quiero compartir con ustedes un escenario, quiero que se lo imaginen. Hablando ahorita lo que tú acabas de decir, hija. Imagínense que yo soy un criminal y cometí 10 delitos que son muy graves y estoy delante de ese juez, aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces el juez me dice, Edgardo, aquí están ya las pruebas, no hay duda de que tú cometiste estos 10 crímenes que son muy graves y por lo tal yo como juez justo tendré que dictar sentencia y mi sentencia es prisión de por vida, cadena perpetua. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Y yo le digo, señor juez, sé que cometí muchas cosas malas, muchos crímenes, estos crímenes de los que se me acusan, yo los cometí, es cierto, pero ¿sabe qué? Estoy muy arrepentido. Tanto que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Me podría usted perdonar y dejar en libertad? ¿Qué creen ustedes que hará el juez? ¿Lo dejará ir? ¿O qué creen ustedes que debe hacer él como un juez bueno, como un juez justo, como alguien que debe de cumplir la ley? ¿Qué crees, Juan Carlos, que él debe de hacer? Pues más que nada tiene que cumplir con la ley, creo que ya es su castigo, creo yo, de la persona que lo hizo. Aún así se arrepienta, creo que son así consecuencias de sus actos que tiene que pagar. ¿Y tú qué opinas, hija? Pues lo mismo, o sea, el juez lo está sentenciando por algo y cuando hay pruebas de lo que está haciendo, aunque uno se arrepienta, pues es algo que estás pagando, ¿no? Al final de cuentas son las consecuencias de tus actos. Correcto. Así él esté de rodillas y llorando y pidiendo clemencia y perdón, no lo debe de perdonar. ¿O tú qué pensarías si el juez le dice,
ok, si me dice, ok Edgardo, ya vi que estás bien arrepentido, que no lo vas a hacer, vete. Y ahí están las personas, ahí está el papá de la muchacha a la que violé y a la que maté, ahí está también otra persona a la que le robé todas sus pertenencias, ahí está también la persona a la que golpeé hasta casi matarla. ¿Tú qué crees que van a sentir ellos si el juez dice, ok, te voy a perdonar? No, pues no van a estar de acuerdo. Creo que van a estar conscientes de que él necesita ser castigado más que nada por el crimen que ha hecho o los malos actos que hizo, ¿no? Creo que Correcto. tiene que... ¿Verdad que así es? O sea, aunque esté él en lágrimas, esas personas dicen, queremos justicia, ¿ok? Bueno, quédense con este momento, esta visión que les acabo de dar, para lo que ahora voy a compartirles, ¿ok? El espejo de Dios, yo le llamo a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Vamos a vernos en ese espejo por unos segundos, ¿ok? Voy a tomar unos 3 o 4 de ellos y ustedes contéstenme, no los estoy juzgando. A la luz de la pregunta, ustedes contesten de acuerdo a lo que hayan hecho, ¿ok? No soy mejor que ustedes, ¿eh? También yo he violado la ley de Dios igual que todos, ¿ok? Juan Carlos, en toda tu vida hasta ahorita, ¿cuántas mentiras crees que has dicho? No, pues sí he mentido, de verdad, muchas veces. ¿Y tu hija? Igual, sí he mentido. Muchas veces. Sí. Si yo miento muchas veces, ustedes dirían, ¿eres un? Mentiroso. Correcto. Entonces, si ustedes han mentido, ¿qué son? Mentirosos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna vez en su vida, sin importar la edad, sin importar el valor, en algún momento, por más pequeño que haya sido, ustedes han tomado algo que no les perteneciera? Sí. No, Jamás. jamás. ¿No has bajado música de internet que no sea tuya y por la cual no hayas pagado? Sí. Eso es robar. Estás tomando algo que no es tuyo y te lo quedas, ¿eh? A veces, fíjate, y créeme que entiendo el razonamiento. Yesenia, ¿me dijiste? Oh, Sí. sí, porque la mayoría de las personas no asociamos ese tipo de cosas con robar, pero al final robar es tomar algo que no es tuyo y por lo cual no pagaste. Y eso lo hacemos porque la mayoría de las personas dice, todo mundo lo hace, ¿verdad? Entonces llega a ser ya tan trivial, tan el del día a día, que no lo vemos como mal. Ok, vamos a continuar y les agradezco mucho de veras su tiempo, su atención y su honestidad. Jesucristo dijo, cualquiera que mire a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez, Juan Carlos, has visto a alguien con deseo? Sí. ¿Y tu hija? Sí. Y fíjense, ese es el estándar de Dios. No es el acto simplemente de tener relaciones o de acostarte con una persona. Simplemente con mirarla y codiciarla, para Dios ya te acostaste con ella. Y dice la Biblia que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor. Y Él es justo. Y Él va a hacer justicia. Él dice que Él ha determinado un día con el cual juzgará este mundo con justicia. Entonces imagínense, si el juez de aquí de la tierra tiene que encargarse de hacer justicia, de hacer que la ley se cumpla, ¿cuánto más Dios no va a hacer que su propia ley se cumpla? Dice la palabra de Dios, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta que ahorita les hice al principio, ¿ustedes creen que irán al cielo al morir? Y me decían, es que no podemos saber. Si Dios dice que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, y ustedes han reconocido que son mentirosos, que son ladrones y que han cometido adulterio, incluso, bueno, han tenido ustedes relaciones fuera del matrimonio, a ella no le voy a preguntar, pero a ti te voy a preguntar. Sí. Claro, y eso es fornicación. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, todos los que mueren en esa condición, Juan Carlos, todos irán al infierno. Eso es lo que Dios dice. Ahora, esa es la mala noticia, ahí viene la buena. Y esto fue lo que cambió mi vida por completo. Dios hizo algo maravilloso para que ni ustedes ni yo tuviésemos que ir al infierno al morir. ¿Qué fue lo que Él hizo? Se sacrificó. Se sacrificó. Ahora, todos sabemos eso, incluso tú lo sabes, hija, ¿verdad? Pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué sacrificarse? ¿Para qué? ¿Cuál es esa implicación? ¿Por qué tuvo que morir? A causa del pecado. Esa fue la razón, a causa del pecado.
pero la pregunta es ¿por qué? Pues no sé. Ahí les va, a ver si esto ahora sí les hace sentido. Vamos a regresar a esa escena del juez, ¿ok? Ahora el juez me dice, Edgardo, has cometido 10 crímenes muy graves. Por lo tanto, tengo que hacer que la ley se cumpla, te voy a enviar a prisión. Pero también existe la posibilidad de que se pague una fianza. La fianza es de $100 millones. ¿La puedes pagar? Yo le digo, señor juez, no puedo, es muy alta. Pero en eso que yo estoy hablando con él, otra persona entra y le dice, señor juez, yo estoy dispuesto a hacer el pago para que Edgardo no vaya a prisión. Aquí está el pago. Entonces el juez, cumpliendo la ley, dice, Edgardo, tú eres culpable, pero alguien vino y pagó la multa por tus crímenes. Por lo tanto, aunque eres culpable, quedas en libertad porque la ley se cumplió. El juez lo puede hacer porque es legal y es justo. Entonces, Cristo, cuando muere en la cruz, paga la fianza que había en nuestra contra. ¿Sí? Es decir, Dios demandaba que alguien pagara por nuestros pecados. ¿Quién pagó? Jesús. Entonces, simplemente Dios no puede, nada más porque sí, perdonarnos porque estemos arrepentidos. Es importante arrepentirse, Yesenia, lo que decías, pero alguien tiene que pagar. Y ese pago lo hizo Cristo en la cruz. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Después de que Jesucristo ascendió, porque al final Cristo fue sacrificado en la cruz, murió, y dice las Escrituras que al tercer día resucitó. Entonces se les presentó a sus discípulos y les dijo, he aquí toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿verdad? Y haced discípulos en todas las naciones. Entonces sus discípulos después empezaron a predicar las buenas nuevas. Y hubo un momento donde Pedro estaba delante del pueblo judío y él les dijo, ustedes sacrificaron al santo y al justo de Israel, pero lo hicieron por ignorancia. ¿Okay? Ustedes cumplieron lo que estaba escrito en las Escrituras y ellos, dice la palabra, que se compungieron, es decir, sintieron dolor en su corazón por lo que habían hecho de haber matado al Mesías. Pero luego el apóstol Pedro, cuando estos hombres escucharon a Pedro, ellos le gritaron, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento es clave, pero viene la conversión. ¿Qué quiere decir la conversión? Es hacer un alto en la vida, dar un giro de 180 grados y ahora vas a empezar a vivir de una forma diferente. Arrepentimiento no es hacer cosas nuevas, sino es dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mentimos, robamos, adulteramos, fornicamos, blasfemamos, y Dios te dice, no, ya no vivas de esa manera. Ahora tienes que empezar a vivir de la mano con Cristo, entregarle tu vida a Él, y Él es el que va a transformar tu vida, tus pensamientos. Dice la palabra, yo os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, ¿no? Ahora ya la manera de pensar, Dios nos va a ayudar, que fue lo que hizo conmigo. Él me ayudó a ver cuál era mi condición de pecado y Él me ayudó a entender ahora su palabra y a través de ella me ha ayudado a transformar mi vida. Ojo, no quiero decir que soy perfecto y que ya no cometo pecados, pero dice la Biblia, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por los que venga. ¿Okay? Dice que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahora lo importante es empezar a caminar de la mano con Jesús, aprendiendo su palabra y viviendo de acuerdo a los principios que Él nos enseña. ¿Ok? Entonces, ese es para terminar. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso dice allá en Juan 3:3 que le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te he dicho, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es empezar una nueva vida con Cristo. Y eso fue lo que yo hice hace casi ya 20 años. Y esa es la invitación, chavos. No es
No les estoy invitando vénganse a mi religión, vénganse a mi agrupación, aunque es importante congregarse en algún lugar donde se predique de la palabra de Dios, del Evangelio, es importante. Pero mi motivo no es traerlos a mi iglesia, sino mi principal objetivo es que ustedes vayan a los pies de Cristo y que ahí pongan todos sus pecados y empiecen a poner en Él toda su vida y su confianza, ¿ok? Y con esto voy a terminar. Les voy a poner un último ejemplo para ver si puede quedar más claro. Imagínense que vamos en un avión, ¿ok? Y ese avión va de caída. Y les digo, Juan Carlos, Yesenia, este avión va de caída, se va a estrellar. Ahí hay 2 paracaídas que los pueden usar. Y eso es lo único que puede salvar sus vidas. Yo les digo, tómenlos y pónganselos antes de que salten. ¿Ustedes se pondrían ese paracaídas por qué razón? ¿Cuál sería su motivo para ponérselo? Para vivir. Para salvar sus vidas. Para salvar nuestra vida. Para salvar. Entonces, tú te pones el paracaídas y ahora toda tu vida la pones en ese paracaídas. Ya dependes de él, no de ti, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que hay que hacer con Jesús. Dios les dice, ahí viene, o sea, su vida es un avión que pronto, en cualquier momento, va a ir de picada. El único que puede salvarlos de la muerte eterna en el infierno es mi Hijo Jesucristo. Acéptenlo. Recíbanle, dice la palabra de Dios, vestíos del Señor Jesucristo. Y esa es la invitación, a que ustedes reconozcan su pecado, se arrepientan y le entreguen su vida a Cristo. ¿Ok? ¿Creen que lo que estoy diciendo es verdad o me lo estoy inventando? No, está muy bien, está muy bien. Es verdad. Es verdad. Y si no me creen, vayan a la Biblia. Yo creo que tú has leído la Biblia, ¿verdad, hija? Porque yo sé, o sea, cuando estoy compartiendo los versículos te veo que asientas. Entonces, la Biblia no solamente se hizo para leerla, se hizo para leerla y ponerla en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para terminar y concluir, a la luz de los mandamientos, todos, sin excepción, yo también me incluyo, hemos violado la ley de Dios, la ley moral, ¿sí? Si hoy morimos y Dios hace justicia, nos enviaría al infierno, sin duda, porque así lo dice su palabra. Hay 2 cosas que tenemos que hacer: arrepentirnos de todo nuestro corazón y aceptar el sacrificio y creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Cuándo creen ustedes que deberían de hacer eso? Ponerse a cuentas con Dios. Desde ya tiene que ser. Desde ya. Desde ahorita. Hoy mismo, porque ¿cuándo vamos a morir? No lo sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana. Y si morimos en esa condición, vamos al infierno. Pero Dios hoy, créanme, no es una coincidencia que estemos platicando. No tengo duda que Dios está buscándolos a ustedes, o alguien está orando por ustedes. Tú tienes familiares creyentes. Mi familia, mi mamá y mi papá antes eran muy católicos, o sea, que iban mucho a la iglesia y todo. Pero después de ciertas cosas que pasaron en la familia, ahora nada más somos creyentes, o sea, creemos en Dios y todo, y vamos a la iglesia todavía, pero ya no así de que vayamos a pláticas, asamblea y todo eso, ya no. Y yo sí, desde pequeña siempre me inculcaron mis papás en creer en Dios. Yo sí leo la Biblia y todo. Y pues tengo mucha fe en Dios, créanmelo. O sea, yo tengo mucha fe en Dios y es sorprendente que usted esté ahorita aquí con nosotros porque no existe la coincidencia, pero para mí, dice usted, si hay alguien que está orando por nosotros, por algo tenía usted que estar aquí ahorita. Esa es la invitación. Busquen a Dios. Dice la palabra, buscadle mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque un día, tarde o temprano, vamos a partir. Entonces, esa es la invitación, ¿ok? ¿Me permitirían que orara por ustedes? ¿Les daría pena que yo ore por ustedes? ¿No? ¿Me permiten orar? Ok, yo voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque verdaderamente eres maravilloso, Señor, en tu amor y en tu misericordia. Y hoy nos has permitido tener esta charla con Juan Carlos, con Yesenia, Señor, al respecto de tu palabra, de que tú les estás buscando de todo tu corazón, Padre, para que ellos tengan un encuentro divino y personal contigo. Yo te ruego, Dios, que tú abras sus corazones y que hoy ellos decidan por completo arrepentirse y entregar su vida a ti, para que empiecen una nueva vida caminando de tu mano, Señor. Yo los pongo delante de ti, Señor, pero yo te ruego que tú traigas esa convicción y la pongas en sus corazones el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienen Biblia en su casa? Tú me dices que sí, ¿verdad, hija? ¿Tu hijo? Sí. Bueno, empiecen a leer.
Empiecen a leer, pero léanla con un corazón dispuesto. Díganle a Dios, Dios, háblame a mi corazón. Y empiecen a leer el Evangelio de Juan. Les voy a regalar para que lo porten con ustedes, tráiganlo con ustedes, lo puedan leer. Ese es solamente el Evangelio de Juan, pero es un Evangelio donde precisamente se habla de una forma, digamos, es el Evangelio, creo yo, de los más básicos o más sencillos de los 4. Y ahí se habla de quién es Cristo, cómo vino Jesús, qué hizo, cómo vivió y qué enseñó. Entonces, lo importante es que ustedes empiecen a conocer a aquel que dio su vida por ustedes. Y si ustedes quieren, oren a Dios ahorita mismo y pídanle perdón. Oren ustedes de todo su corazón. Lo que Dios ponga en su corazón, díganselo a Él. Oren, platiquen con Él y pídanle perdón y acepten el sacrificio que Jesucristo hizo por ustedes en la cruz y empiecen a leer la palabra. Y si tienen algún lugar donde puedan empezar a congregarse para escuchar de la palabra, estudiar la palabra, háganlo. Pero empiecen, dense ese tiempo porque es muy importante, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Pues no me resta más que agradecerles mucho, me dio mucho gusto conocerlos y espero que este tiempo haya sido, como les dije al principio, algo que les deje, sobre todo algo profundamente en qué pensar y meditar. Muchísimas gracias, chavos. Ok, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Dios los bendiga.